tenemos que pensar, analizar qué es lo que nos da vida, o qué somos, por qué estamos aquí, cuál es el motivo. Siempre han tenido un respeto nuestros abuelos, nuestros padres. Culturalmente se veneraba lo que es al agua, al viento, para que en sus tierras de ellos en su momento que se dedicaban a la agricultura sean fértiles. Tenían esas creencias y esa cultura y ese aprendizaje de sus papás, de nuestros abuelos, para tener un respeto. Y el respeto era de que pues, el agua no se debe contaminar. ¿Y por qué nosotros vamos a permitir entonces que el legado de aquellas personas desaparezca, se muera? Entonces tenemos que seguir sus ejemplos de ellos. Hay que ser guerreros. Nosotros debemos de cuidar también estas cosas naturales que le va a dar vida a todos nuestros descendientes. Si nosotros no nos encargamos de cuidarlo, entonces, ¿qué es lo que le espera a ellos? Obviamente, lo estamos condenando a la destrucción. Acá en donde vivimos tenemos muchos cenotes y pues es el agua que se consume en el pueblo, ¿no? El agua es para beber, para mantenernos vivos, y contaminar un agua, nos estamos contaminando también nosotros. Un día nos va a hacer falta el agua y no se va a poder hacer nada. Hay que ser conscientes de cuidar todas las cosas que nos da vida, ¿no? El agua, el oxígeno, los árboles, todo este tipo de cosas. Si no los cuidamos, pues, ¿quién lo va a cuidar? No van a venir los marcianos a cuidarlo. Porque nuestros antepasados tenían un cierto respeto a todo esto. Y nosotros, pues, lo dejamos de hacer. Se nos olvida esa parte de dar gracias por todo lo que nos está dando la madre naturaleza. Ya kananga se leche no bo, leche no to bo, tumetico almenta sara santo hao. Y beta le bakche. Saya kakak belakang, soleh kama cikaba. Balik. Cai chuho, kita nak chuho yo kasih kita cah. Kemarin kalan tambah boleh. Ikan cak kasih dia. Gaste mata chaik y hosi ka. Huayca jale tutak acasbalo. Se autorizó la construcción de una mega granja porcícola acá en nuestra comunidad en Jomún. Pues tone ma oewa upe granja kubembi, le tone upe hai be kubembi, chalu kolinda, chalu hosham tetekito. Tu me va a granja Yaminu ukaskunge hao tumen ku filtrabin te grietas tu sta kokta lo kote shane haobo pues wayan le luma la bicola dore yang hueco telo pues nan takup eso se da hace pues te kubini porque la granja cuando comenzó a construir
pues no tenían esfera de impacto ambiental. Y aún así pues estaban construyendo, ¿no? Nosotros estamos sobre una reserva, la Reserva Geohidrológica Nido de los Cenotes, que el mismo gobierno había decretado como reserva, ¿no? Desde que nosotros empezamos a trabajar los cenotes, lo primero que nos dijeron es que no podemos mover esto, no podemos quitar un árbol, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Hacen leyes para cuidar el agua, pero las mismas leyes ellos lo violan. Permitieron que es una zona donde habían árboles vírgenes, las desbastaran, donde está rodeada de cenotes, permitieran que se establezca una granja de 49,000 cerdos. Nosotros de la población sí tenemos que cuidar el medio ambiente, no podemos trabajar en los montes, pero un empresario sí puede hacer lo que quiera. O sea, es incongruente. Fuimos a ver al presidente municipal para preguntarle qué estaba pasando. En un principio nos dijo que no era cierto, que no había hecho nada. Pero ya cuando vio que éramos más compañeros, aceptó que sí había firmado la construcción de la mega granja. Yo tengo el derecho de darlo. ¿Y por qué lo di? Por crear empleos, ¿sí? Nosotros no pedimos que nos vengan a poner una granja, ni siquiera nos preguntaron si queríamos. ¿Por qué no le preguntó al pueblo de Común antes de otorgar los permisos? Porque sabemos que en el pueblo se tiene que hacer la pregunta, porque en el pueblo manda el pueblo. Nadie va a venir a mandarnos ni a decir qué se va a hacer en ese pueblo. Porque mucha gente piensa que no tenemos ningún derecho, ¿no? Porque somos indígenas. Nosotros hicimos una votación, una consulta, se anunció, salió la gente. Y la que, ¿cuál gente de acuerdo y el telegrama, mamá de acuerdo? Pues bastante químico, público. Ale, te echas hola tanes. ¿Cuál realmente la gente ucate granja cojo con más votos, tío, compañeros? Matan seger bate, compañeros. Matan y seger te servicio, tu mene, le cajo, lucate. Pero cojo Pablo la titone, compañeros, yang seger que se le lucha. Tu mene tu no confianza de cajo. Sa show que le boletas, ¿no? Sa ilabe yang 700, casi 800 personas bin favor. Mucato be granja. 50 y tantos, mucate granja. Pusat aprobar para es que le caja mucate granja. Matan ni chau que le granja tu mene putas cupe problema no coche. Daño cutsalo maleti gobierno cu pero di calvilo ton yete pala que cut más talo más pachilo. Pe no pe palabra de ser entender que el gobierno te caja cu mandar de caja maleti obi. En todas las dependencias estatales y federales, pues pusimos nuestra demanda y tampoco nos hicieron nada. Y acá en Yucatán, pues ya sabemos que hay muchas granjas ya abiertas, hace tiempo que están contaminando y el gobierno no ha hecho nada. Son muchos intereses que hay atrás de esto. Las mismas dependencias del gobierno fueron las que estuvieron defendiendo a favor de la granja, los que deberían de defender la zona, la naturaleza. Se fueron en contra de nosotros. Cuando nosotros clausuramos la granja de manera simbólica, pues nosotros clausuramos los cenotes. No cualquiera se arriesga para luchar algo que nos pertenece a todos. Han hecho muchas cosas para tratar de desarticular el movimiento. Lo primero que hicieron fue amenazarnos de una forma tranquila, porque nos decían, les va a caer todas las dependencias del gobierno para que les perjudiquen. No nos vamos a detener y no nos van a detener. El detalle ahora es que ya no tenemos miedo, porque estamos luchando por la razón. Sabemos que la tenemos. No tenemos por qué tener miedo, porque también tenemos derechos que nos protegen. También tenemos pues, el derecho
a vivir sanamente en el medio ambiente sano, ¿no? Han contaminado pueblos. Hoy hay varios pueblos que no pueden ni tomar el agua. Se están enfermando los niños, están enfermando las familias. Hay veces ni saben lo que están tomando y eso es preocupante. Cuando se abrió la granja 2 meses y medio, ya sentíamos el olor de los cerdos. Después las moscas, después los moscos, después no, van a venir enfermedades a nuestro pueblo. Yo no quisiera que dentro de unos 30 años, mi nieto que hoy tiene 5 años, desde 30 años tenga cáncer. Y eso pues no tiene precio, ¿no? ¿Con qué se puede comprar la salud? Con nada. Por eso es importante que ni una empresa que nos pueda contaminar, no solo la de cerdos o algo, vamos a permitir que en la zona se establezcan y vamos a seguir luchando hasta donde lleguemos. ¿Por qué? Porque es nuestra agua, es el agua de todos los yucatecos, no nomás los de Jomum, sino que estamos cuidando una riqueza que nos dejó la naturaleza. Va chupati metik tawola. Chanshiba, tsoka yeikiba, tu menteche, yanakalantik tulaka le tsonoto. Tsole, yanakalantik tulaka le makbo tinkahal. Cananzonote, siamo per lucha firme, se defender, le mato defender come gobierno, ton responsable un cada acá, male tío. Cananzonote, fuerza, tome unido tu lado, ne defenderte acá. Tone ya defender que les ando jao, tome les amiton vida. Ya pensamos diferente. Ya no pensamos como pensábamos antes. Ya somos más conscientes de lo que estamos viviendo. Nadie puede contra un pueblo unido y vamos a seguir la lucha hasta donde tengamos que llegar.